Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. A mediados del año en curso, dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de tal manera que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. La idea de hablar del ajolote en mi lectura estatutaria me nació al leer el texto de Axolot del escritor austriaco Wolfgang Pahlen, que nos hizo llegar Roger Bartra a finales de junio y que plantea en términos literarios la problemática de lo gemelar y de la identidad. En un breve prólogo, reflexionando sobre lo esencial de la obra, Roger Bartra escribió: en su dualidad, el axolote tiene atrapada la identidad y la disyuntiva a la que nos expone solo se puede resolver mediante un golpe de dados. La identidad atrapada en la dualidad gemelar y la disyunción que representa la muerte de Xolotl en el estado neoténico de la Xolotl es precisamente el golpe de dados que resuelve una aporía existencial en la mitología náhuatl prehispánica. Inicialmente había intitulado mi ponencia Axolotl, la forma del agua, título que me parecía más apropiado, tomando en cuenta que lo que expresa el mito náhuatl, pero decidí modificar el título para evitar una comparación con la película de Guillermo del Toro, la cual, de hecho, aunque en un contexto anecdótico cinematográfico radicalmente distinto, tiene, sin embargo, algunas similitudes estructurales. Aquí tienen una imagen muy bella de la Xolotl. En este mismo contexto de la obra de Pahlen, Alain Paul Mallard, con el afán de definir para el lector no avesado la relación entre el animal al que califica de anfibio y las gemelas idénticas Leandra y Leontina del cuento, atribuye a la Xolotl una parálisis metamórfica, renuencia hormonal a transformarse, y añade que se encuentra ausente en la iconografía prehispánica. Si bien parece ausente en la iconografía, si nos referimos a imágenes que lo representan en su aspecto animal, el axolotl, morador de las aguas de Xochimilco y otros parajes lacustres, está formalmente presente en la mitología y la mitografía náhuatl prehispánicas. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la axolotl en un ojo de agua. Vemos aquí la axolotl con una fisionomía muy distinta del animal. Tiene una cabeza de lo que podría parecer Mictlantecutli, pero de hecho es axolotl. Cuando un personaje en este contexto tiene una cabeza del dios de la muerte Mictlantecutli, no quiere decir que sea este dios de la muerte, sino que está en un estado de muerte. Vemos aquí el axolotl en un ojo de agua y vemos a Tlaloc arriba. Lo voy a comentar un poco más en la parte final de la exposición. Entre los múltiples elementos que componen los mitos figuran la percepción de los hechos reales, su interiorización y su procesamiento narrativo. En el caso del ajolote,
el aspecto monstruoso del animal, su hábitat, el tenor aqueo que su nombre señala, su aspecto a veces translúcido y otros factores visualmente aprehensibles determinaron las diversas modalidades de su integración en la mitología y la mitografía. Por otra parte, la neotenia, que define a la Xolotl, es decir, la posibilidad de reproducirse sin haber alcanzado la madurez sexual, su estado larvario y otras características biológicas, podrían haber sido observadas o intuidas por los pobladores de Anáhuac, integrándose a sí mismo simbológicamente en la hermenéutica de los relatos míticos. Otra imagen de una Xolotl. Además del agua, Atl, en el nombre que lo designa, se encuentra Xolotl, el gemelo, el cuate de Ejecat, quien compone con este de manera sintética la entidad divina compleja que representa a Quetzalcóatl. Xolotl, a su vez, se volvió por antonomasia la personificación de lo gemelar, lo que constituye en un contexto náhuatl prehispánico a la vez un paradigma cultural positivo, la dualidad, pero también un obstáculo a la diferenciación, a la individuación, un arraigo umbilical regresivo en la esencia, el cual impide el movimiento vital olín, el movimiento. Xolotl, el gemelo. Antes de transformarse en el último estado como Xolotl, Xolotl es la faceta telúrica de Quetzalcóatl, es un ser nocturno. Es el numen que baja al inframundo para crear al hombre, es la estrella de la tarde que huye, es el personaje psicopompo del Mictlán, entre otras advocaciones, pero antes que nada, la parte de un ser. En un contexto más prosaico, es el Xoloitzcuintli, el mensajero Xolo, Citlantli, en náhuatl, que se envía un mandado y nunca regresa. Y es el que, por definición paronímica, huye, Xoloa. Aquí pueden ver a Quetzalcóatl y en la nuca de Quetzalcóatl vemos un cielo nocturno, un sol nocturno que sería eventualmente, digamos, Xolotl en este caso, ¿no? El ser y la forma. Antes de considerar el papel que desempeñaba el ajolote en la mitología y la mitografía, es preciso recordar un paradigma cognitivo relevante que confería a la forma un papel esencial en la hermenéutica náhuatl prehispánica. La proximidad paronímica que existía entre los términos tlacati, nacer, y tlacatía, tomar una forma, establecía una relación ontológica entre el ser y su forma. En este contexto, el animal neoténico, que es el axolotl, integrado como actante en una narratividad verbal o iconográfica, aportaba sus características biológicas a la producción de sentido. Aquí tenemos un xolotl, por ejemplo. Si el señor Malar decía que no había imágenes de xolotl, aquí tenemos un personaje que puede ser también Texistecat, el dios también del caracol. Y pueden ver aquí una especie de equivalente de la neotenia, como está en un caracol, tiene un pie todavía dentro del caracol y otro pie encorvado así, que parece que indica algo, digamos, inacabado dentro de este dios, ¿no? Que está todavía en un contexto acueo. Vemos el cuadro de agua y el caracol en el que todavía permanece el Xolotl Texistecat en este caso. La generalidad en la creación del mundo. En la línea de los soles, 4 eras o soles se sucedieron. Si bien 2 eras estaban debidamente ubicadas en el este, uno Caña, en el oeste, uno Casa, con una duración de 13 por 52 años cada una, manifestaba su estabilidad. La era de aire, 4 vientos, y la era de fuego, 4 lluvias de fuego en este caso, se encontraban confinadas en un mismo lugar, en el norte infratelúrico, y ostentaban un mismo signo cardino-temporal, uno pedernal. Además, la duración de sendas eras, 7 por 52 años y 6 por 52 años, respectivamente, manifestaba una inmadurez neoténica
solo se redimiría al sumarse y lograr la plenitud numérica del 13. Cabe señalar que el exponente numérico 7 remitía al venado y a la sexualidad, mientras que el 6 connotaba con el 9 la muerte en la simbología náhuatl prehispánica. Esta situación anómala constituía de algún modo una gemeralidad que petrificaba el mundo. La ruptura de la gemeralidad. Al terminar la cuarta era, Tota y Nene salieron del ahuehuete en que habían estado confinados por Tezcatlipoca durante el diluvio y asaron peces. Mitológicamente, el humo del asado al subir en la fecha 1 conejo se llevó en su ascenso la era 4 viento, se expandió el cielo nocturno, se creó el sur y se le atribuyó el signo 1 conejo. Con esta secuencia actancial mitológica se destrabó la gemeralidad espaciotemporal, el pedernal se hizo conejo, la era 4 viento ocupó el lugar etéreo que le correspondía, el norte y el sur se distinguían así como sus signos respectivos. Aquí tienen más o menos el cuadro en un artículo de Arqueología Mexicana que hice, y pueden ver arriba, digamos, la generalidad de los dos Tecpat en el norte, y cuando un Tecpat se vuelve conejo, sube con, digamos, esta acción narrativa que comenté del asado de peces, y con el humo sube la era que estaba confinada en el norte hacia el sur, y crea el signo uno tochtli, uno conejo, y a partir de ese momento, digamos, la tetralogía espaciotemporal está cumplida, y en la parte de abajo pueden ver que ya comienza el movimiento espaciotemporal. Xolotl, el gemelo. Por haber humeado el cielo con un fuego prometeico de brasas, Tota y Nene fueron castigados. Tezcatlipoca los decapitó, les pegó las cabezas en sus respectivos traseros, con lo cual se volvieron perros idénticos, gemelos relacionados con el elemento ígneo. Aquí tiene una imagen del Códice Maglevequiano donde vemos al perro, está rodeado de fuego. Dichos perros se singularizaron simbólicamente en la advocación sinomorfa de Xolotl, el gemelo por excelencia. Aquí tenemos a Xolotl, avatar nocturno de Quetzalcóatl, lo ven con su caracol cortado a la mitad, ¿no? Aquí vemos a Xolotl como sol poniente. En la parte izquierda pueden ver que es el Xolotl monstruoso, que es el sol, y lo vemos también en el bulto mortuorio, pueden ver las cuerdas del bulto mortuorio. El sol y Xolotl están siendo tragados por el dios de la tierra, Tlaltecuhtli. A la derecha tenemos a Xolotl como perro, y arriba, en la parte superior, tenemos la estrella Venus, Hueycitlalin, que también es la punta del triángulo. Si ven ustedes la composición, es una imagen muy interesante que valdría comentarla, pero bueno, no tenemos tanto tiempo para hacer esto. La generalidad de los soles. En este proceso de la creación del mundo faltaba la luz y el movimiento espaciotemporal que permitieran la vida. En este mismo relato, después de 25 años de oscuridad, nació el sol, o mejor dicho, nacieron los soles con el salto de Nanahuatzin y Texistecat en el fuego, cuya consumación generó dos soles idénticos. La generalidad persistía en ese contexto ya luminoso, los soles brillaban por igual y no se movían. El carácter gemelar de estos astros luminosos impedía el movimiento y por ende el movimiento vital Olin. Uno de los dioses del pulque y de la ebriedad, Papaztac, tuvo una brillante idea. Arrojó un conejo en la faz de Texistecat, acción con carácter sacrificial mediante la cual se rompió lo idéntico de esta generalidad, instaurando asimismo una primera distinción: la luminosidad de lo que sería la luz brillante del sol y la luz ceniza de la luna, de lo que sería lo masculino y lo femenino. La muerte de los dioses y el movimiento existencial.
Sin embargo, los astros ya diferenciados seguían sin moverse. Para destrabar esta inmovilidad, si bien ya luminosa, los dioses decidieron morir. Matimikikan, muramos. Con el autosacrificio de los dioses se creaba la muerte, un espacio-tiempo nocturno cuya oscuridad nada tenía que ver con el caos tenebroso del que había surgido la gemela. No, es que no lo veo bien. La muerte de Mikisli iba a alternar con la existencia de Miristli en una dualidad diferenciada fecunda que constituiría el latido de la vida Yolistli. Aquí tenemos una escena del Quetzalcóatl que está sacrificando a un dios en este caso, y la sangre va a Tezcatlipoca. Quetzalcóatl había conferido la muerte autosacrificial a todos los dioses, o casi, ya que uno de ellos, Xolotl, no quería morir. Nimanie kinmictia in teteo, o inyu conixtoa in Xolotl. Amon momiki tlatnia kimilui teteo. Macamon nimiki teteoye sencachocaya o ishpoposoac, ishcuatolpoposoac. Luego Quetzalcóatl da la muerte a los dioses y entonces dice Xolotl, pide no morir. Les dijo a los dioses, que no muera yo, oh dioses. Así lloraba mucho, se le henchía la cara, se le henchían los párpados. Xolotl huye de la muerte. Xolotl se dio a la fuga, huyó Xoloa en náhuatl. La proximidad fonética entre la consonante fricativa palatal sorda, sh, y del nombre propio Xolotl, y la consonante africada palatal sorda, che, del verbo Xoloa, huir, era pertinente en la construcción hermenéutica del sentido. Xolotl sería entonces, por definición, el que huye. Xolotl huía, pero lo perseguía Ejecat y lo iba a alcanzar la muerte. Voy a leer directamente ahora el español. Es un texto muy importante porque precisamente es el texto de la huida de Xolotl y de la transformación progresiva en varios entes naturales. Y cuando le llegó la muerte, solo se sustrajo a su presencia. Huyó y se metió en un campo de cañas verdes. Tomó su apariencia, se transformó en cañas que se dividen en dos, que los labradores llaman Xolotl. Y fue visto en el campo de cañas verdes. Y otra vez se sustrajo a su presencia, se metió en un campo de magueyes, también así se transforma en maguey, que se divide en dos, que se llama Mexolotl. Y ya otra vez fue visto. Ya rápido se metió al agua, se transformó en Axolotl, ahí lo atrapó Ejecat y lo mataron. Axolotl, el gemelo del agua. Y como lo revela la relación paronímica en náhuatl ya mencionada, nacer, tlacati, es tomar una forma, tlacatía. En cada transformación, al perder su forma, Xolotl pierde su forma de ser y el ser de esta forma, antes de adquirir otra forma y otro ser. Al apropiarse en última instancia la forma del agua, la cual por definición no tenía forma, sino que precisamente disuelve cualquier forma, surge una aporía. Xolotl encarna esta aporía, la cual se resuelve mediante una forma que le es gemelar, el axolotl. El axolotl es la forma del agua, es el gemelo del agua. Xolotl y la indiferenciación. La huida de Xolotl y sus transformaciones, las cuales buscan obstinadamente mantener la generalidad, constituyen una regresión, una involución y un rechazo en abandonar el carácter gemelar que mantiene la unidad primigenia, la indiferenciación. La gemelalidad mantiene la unidad esencial de dos seres, impide una dualidad existencial diferenciada. Había que matar a la Xolotl. Tlaloc y el Axolotl, una propuesta. Mediante un golpe de dados hipotético, propongo que la muerte de Xolotl, como el gemelo del agua, haya diferenciado el agua, generando la lluvia Quiawit y su encarnación axolomórfica Tlaloc. En efecto, si comparamos el ajolote con la fisionomía de Tlaloc, tal y como está representado en los códices, ciertos rasgos del animal se encuentran formalmente sublimados en la imagen del dios.
el aspecto monstruoso de su rostro, la boca prolongada en nariz, el aspecto formalmente destacado, el ojo formalmente destacado, los diminutos dientes del ajolote y la, no sé qué, representado como tales en la imagen de Tlaloc y magnificados como colmillos, las antenas del animal reproducidas en el adorno que figura como corona sobre la cabeza del dios. Aquí pueden ver la imagen de Tlaloc y yo creo que sí tiene algunos rasgos que se parecen al ajolote. La boca que se prolonga en nariz. Aquí los dientitos. Los dientitos aquí que vemos, y los dientes más grandes como colmillos, y lo que tienen como adorno en la cabeza, una especie de corona. Me parece que sí hay una cierta similitud con Tlaloc. Aquí otra vez lo vemos y vemos la relación de lo que será el axolot en el agua con Tlaloc, con la coa, este elemento de aquí que es la coa, y Tlaloc arriba. Yo creo que hay una relación estrecha entre el axolot que está dentro del agua y Tlaloc en este caso. Aquí vemos otra vez una imagen de la axolot y sería todo. Tlazocamati, muchas gracias.